La palabra de Dios y saludamos a todos los hermanos allí en Cartago. Hoy, debido pues a las normas del gobierno nacional y del gobierno departamental, pues todo el mundo está confinado en su casa, ¿verdad? Y qué bueno que usted esté allí con su familia. Si hay alguien que está en su casa y no está conectado, yo le invito a que en estos 30 segundos usted levante un grito y le diga: ya va a empezar la prédica, vamos todos a reunirnos como familia, porque uno de los propósitos del Señor es que podamos estar unidos como familia, como su pueblo, como su iglesia, hoy a través de la virtualidad. Pero damos gracias a Dios, ¿verdad?, por estos medios, porque de otra manera sería, creo que, muy difícil. Y gracias por abrir su dispositivo, gracias por prender su televisor y por abrirnos las puertas de su casa y de su corazón también para compartir la palabra de Dios en esta mañana. Como bien lo dijo el pastor Mauricio, mi nombre es Giovanni Villegas, soy pastor de jóvenes y bueno, vamos en esta hora a disponer nuestro corazón para lo que Dios quiere decirnos en esta mañana, porque hemos iniciado un nuevo año. Y bueno, yo creo que hay grandes retos, hay grandes desafíos, y hoy quiero traer una palabra de Dios a su vida, a su corazón, de lo que Dios espera este año 2021 de parte de usted y de su corazón. Hagamos una oración y demos gracias al Señor. Dios y Padre, en esta preciosa mañana seguimos en tu presencia, dándote gracias por este gran privilegio que nos das de poder reunirnos en esta hora, hoy desde nuestras casas, desde ese lugar donde estamos protegidos y guardados, Dios, pero que sabemos que tu presencia está, Señor, en medio de nosotros. Tú eres el Dios de las familias y amas y disfrutas que las familias se reúnan a recibir tu palabra, pues escrito está también en la palabra que donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y hoy nos reunimos a través de esta virtualidad, pero también creyendo de que mis hermanos están en sus casas con sus familias. Háblanos en esta mañana, bendícenos en esta mañana y cumple el propósito por el cual permites que hoy podamos estar congregados a través de esta virtualidad. Recibe la gloria y la honra, y nuestro corazón está dispuesto para ti y nuestros oídos abiertos para recibir la palabra que tienes para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy quiero compartir con ustedes un tema muy especial, como todos los mensajes de la palabra, y el título de este tema se llama Los requisitos para vivir con Dios. ¿A quién no le gusta vivir con Dios? Yo creo que es uno de los llamados más especiales que tenemos los seres humanos. Dios nos llamó para que viviésemos con Él. Tanto así que después de la caída del hombre, el mismo Dios ha intentado buscar formas, métodos para poder restaurar esa imagen que el hombre perdió a través de la desobediencia. Y Dios utilizó muchas situaciones, utilizó por ejemplo los altares de sacrificio con el fin de que los pecados de las personas fueran perdonados y de esa manera el hombre pudiera acercarse a Dios. Recordemos que Dios es santo, por lo tanto las personas que se acercan a Él deben de tener un nivel de santidad también y de disposición para acercarse a Él. Así que Dios utilizó los patriarcas para dejar un mensaje. Dios luego utilizó los profetas para dar un mensaje también al pueblo, y bueno, hoy en día podemos disfrutar de la gracia de Dios, y es que el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios, se despojó de su trono, de su gloria, y generó un puente a través de su obra, a través de esa decisión de entregar su vida, según lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y después de que Jesús muere, hablando, o antes de que muriera, habla con sus discípulos y les dice: me iré a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces vemos que a través de toda la historia de la humanidad, Dios siempre ha estado interesado en vivir cerca de sus hijos, cerca de su pueblo. Aún después de la muerte y la resurrección de Jesús, Él dejó esta promesa para que todos nosotros tuviéramos esa gran expectativa de estar con Dios. Pero déjeme decirles algo, iglesia, hay unos requisitos. No todos pueden vivir con Dios, y eso es lo que quiero que miremos en esta mañana, los requisitos para vivir con Dios. Y para esto quiero que se remita conmigo a la palabra, al Salmo capítulo 15. Es un salmo de David maravilloso, y vamos a encontrar allí los requisitos, lo que nosotros debemos de hacer para vivir con Dios. No sé cuántos de ustedes quieren vivir con Dios, pero yo quiero vivir con Dios. Yo quiero que mi familia viva con Dios, y no esperar que muramos para encontrarnos con Él. Desde ahora, desde hoy, desde este momento podemos tener una relación, una conexión y poder vivir con Dios. Así que vamos a mirar lo que dice la Biblia en el Salmo 15,
Voy a permitirme leer la versión 60, estaré utilizando luego la Nueva Traducción Viviente y la TLA para aclarar un poco, pero la versión que tenga, preste atención a lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. El Salmo 15 dice la Biblia: Jehová, dice el salmista, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Es una pregunta extraordinaria. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y hay una respuesta extraordinaria en el verso 2. Dice la Biblia: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Verso 4: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Impresionante, me fascina esta porción de la palabra, porque nos habla de los requisitos que Dios pide de cada uno de nosotros. Y déjeme decirle, esto es un salmo de David, y la preocupación del salmista al escribir, inspirado por el Espíritu Santo, esta porción de la palabra o este salmo, es poner en manifiesto las condiciones requeridas para participar del culto del Señor de una forma, preste atención, digna y adecuada. Mire, nosotros tenemos que entender de que fuimos creados por Dios y que ese Dios es poderoso, es soberano, es sublime, Él es santo, 3 veces santo. Nuestro Dios es magnífico, es grandioso. Pero nosotros debemos de analizar mucho desde nuestro corazón la forma como nosotros nos acercamos a ese Dios, la forma como nosotros adoramos a ese Dios. El mundo contemporáneo nos ha enseñado de que podemos tratar a Dios de una manera ordinaria, como si Él no fuera Dios. A veces le rendimos más tributo y más honor a un hombre, a una autoridad política, a un presidente, a un alcalde, a un gobernador. A veces nuestra presentación es mejor presentable, o mejor, nuestra presencia puede ser mejor para un mandatario, para una persona, para un empresario, para el doctor, para la doctora, que para el mismo Señor. Y déjeme decirlo, así como hay protocolos incluso para ir, por ejemplo, a Bogotá, a la Casa de Nariño, ¿verdad? Así como hay protocolos para entrar incluso a ciertos lugares, a ciertas empresas, Dios también pide ciertos protocolos, y los protocolos que Dios pide empiezan desde nuestro corazón, de nuestra vida. Por eso la persona que quiere vivir con Dios tendrá que cumplir algunos requisitos, y la Biblia nos la ha dejado, o el Dios nos la ha dejado plasmado en la palabra de Dios. Y el salmista está preocupado, y él quiere de alguna manera enseñarnos cuáles son estos requisitos y la forma digna y adecuada para presentarnos ante Dios. El hecho de que Dios nos ame, el hecho de que el mismo Dios esté interesado en que nosotros estemos en su presencia, no implica que no tengamos que esforzarnos, que no tengamos que sacrificarnos, o que no tengamos que renunciar o despojar de cosas que le desagradan a Él. La Biblia dice que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, pero también dice la Biblia que nuestro Dios es un Dios que actúa como un fuego consumidor. De manera que debemos de esforzarnos. La fidelidad o la finalidad, perdón, del salmista a través de este salmo es educativa. Él quiere enseñarnos, Él quiere mostrarnos la manera de poder entrar en esa conexión con Dios y vivir con Él. Se afirma el carácter íntegro que debe distinguir las personas que adoran en el templo a Dios. Mire, cuando usted y yo vamos a la iglesia, tenemos que hacerlo con la mejor actitud, con la mejor disposición, con la mejor pinta, con el mejor perfume. Porque vamos a adorar a Dios, no vamos a adorar a un hombre imperfecto, a una persona corrupta, no, vamos a adorar, vamos a conectarnos, vamos a vivir con ese Dios, a convivir entre nosotros como hermanos. Así que hay que llegar puntual, hay que tener una muy buena actitud en nuestro corazón, hay que preparar nuestra ofrenda, nuestro diezmo, hay que preparar a nuestros hijos, ir con las mejores pintas. A veces desafortunadamente cuando algunas personas van al culto, y lo digo, voy a hablar de la central, a veces van con pantaloneta, van con chanclas, van con gorra,
Dicen, pero es que Dios me entiende. Bueno, Dios nos entiende, iglesia, pero tenemos que darle honor y rendir culto y realmente demostrar esa intención de que queremos vivir bien con ese Dios. Imagínese usted para casarse, o los que ya se casaron o nos casamos, irnos para la boda en chanclas, en pantaloneta, con gafas. Es ilógico. Eso habla mucho del nivel que usted le está dando a ese compromiso. Por eso los que nos hemos casado estrenamos vestido, usamos la mejor pinta, y si es alquilado no lo ponemos sucio, sino que lo ponemos hermoso. Queremos que esté blanco, que nos arreglamos las uñas, el cabello, nos afeitamos, algo hermoso. Y si eso lo hacemos por algo tan terrenal, a veces tan imperfecto, con todo respeto lo digo, ¿por qué con Dios a veces nos cuesta ceñirnos a ciertos requisitos para conectarnos con Dios o para vivir con Dios? Ahora, frente a los requisitos para vivir con Dios, quiero empezar ya con el primer punto. Para los requisitos con Dios, en primer lugar, hay un pensamiento del hombre, y es la manera como el hombre cree que se puede relacionar con Dios, y la manera como el hombre cree que puede agradar a Dios para vivir con Él. Y ese pensamiento es un pensamiento muchas veces muy humano. Miqueas capítulo 6, verso 6, vaya conmigo allí a la palabra. Miqueas capítulo 6, verso 6, hablando acerca del pensamiento del hombre para conectarse con Dios, su perspectiva. Dice la Biblia en el verso 6. Dice el hombre: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Mira que el hombre le está dando un calificativo de Dios, pero él cuestiona su corazón y dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Mire, el hombre intenta de alguna manera argumentar la manera de tener una relación con Dios, de acercarse a Él para convivir con Él, para agradarlo, para hacerlo sentir bien. Pero estas condiciones están limitadas de alguna manera a nuestros pensamientos, a nuestras perspectivas, a nuestra manera humana de percibir las cosas. Algunos dicen: ¿será que si llevo este diezmo el Señor se va a agradar de mí? ¿Será que si este fin de semana, esta quincena, doy una mejor ofrenda, entonces Dios se va a agradar de mí? ¿Será que si tal vez hago buenas obras con las personas, entonces Dios se va a agradar de mí? ¿Será que si sirvo en el liderazgo, Dios va a pasar en alto este pecado que tengo? O tal vez el Señor no se da cuenta. ¿Cómo hago para sorprender a Dios? ¿Cómo hago para entrar a esa conexión? Y estamos preocupados quizás como cristianos de cómo debemos de hacer las cosas para agradar al Señor. Y estos hombres en Miqueas, en el libro de Miqueas, el profeta Miqueas tenía una perspectiva, un pensamiento y una duda de cómo debían de agradar al Señor. Pero el último versículo dice la Biblia, ya Dios responde después de estos cuestionamientos de ellos. Dice la Biblia: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí vemos tres elementos importantes. Solamente hacer justicia. O sea, Dios espera de nosotros que seamos justos para estar en esa conexión con Él. Amar la misericordia. Ahora, ¿con quién puede usted aplicar la justicia? Desde su perspectiva, desde sus acciones para con otras personas. Amar misericordia, ¿hacia quién? Y hacia el prójimo. Y dice la última parte: y humillarte ante tu Dios. Y esa palabra humillación tiene que ver con rendir, tiene que ver con sujeción, tiene que ver con hacer lo que Dios quiere y yo solamente obedezco. Porque lo que hacen los siervos cuando se habla de la humillación es sencillamente obedecer, no condicionar a Dios, no condicionar, o en este caso a su Señor. Y es lo que Dios espera también de nosotros. El hombre cree que puede impresionar a Dios con sus obras o con sus sacrificios, porque era lo que estaban haciendo estos hombres, o los cuestionamientos. ¿Qué hago? ¿Cómo me presentaré? ¿Cómo lo adoraré? ¿Cómo tengo que comportarme? ¿Será que hago holocaustos? ¿Será que tengo que sacrificar a mis hijos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y Dios les dice: no, lo que tienen que hacer solamente es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La respuesta de Dios ante los esfuerzos humanos
Sencillamente nos da a entender de que hay algo siempre mucho mejor. Lo que a Dios lo sorprende no es qué tan buen líder seas, ni cuántas veces vayas a la iglesia, aunque es importante ir a la iglesia, aunque es importante servir, aunque es importante que seamos instrumentos de Dios como diáconos, como líderes. Pero ojo, a Dios nadie lo va a sorprender por lo que hace. Déjeme decirle algo, muchos estamos preocupados por dar a Dios. Y a veces Dios no está interesado en que nosotros le demos, sino que nosotros nos demos. Hay una gran diferencia entre dar a Dios y darme a Dios. Porque dar a Dios es lo que tenemos y es lo que Dios nos ha dado. Nosotros damos de lo que Dios nos ha dado, la Biblia lo dice. Pero una cosa es dar a Dios y otra cosa es darme a Dios. Hay algo bien interesante que sucede, y ahora que tengo mis hijas, tengo dos niñas, dos princesas hermosas. Una de ellas se llama Luciana, tiene 4 años. Y Luciana, para el Día de la Madre, todos estamos en la emoción lo que le íbamos a dar a la mamá. Entonces compramos algo, ella se llenó de emoción y después fue donde la mamá y le dijo: mira mamá, te compré esto, mira, este es mi regalo. Y claro, la mamá emocionada, pero analicemos la situación, ¿realmente ella se lo dio? ¿O yo, el papá, le di la plata para que ella se lo diera a la mamá? Entonces, a veces queremos sorprender a Dios y decir: Dios, mira lo que te di, mira este diezmo, mira esta ofrenda, mira el liderazgo. Recuerde que los dones son el regalo de Dios para nuestra vida, para la edificación del cuerpo de Cristo. Realmente nosotros no le estamos dando a Dios, lo que estamos haciendo es devolviendo lo que Él ya nos dio, sencillamente. Entonces, a veces queremos sorprender a Dios con lo que le damos, pero lo que le damos es lo que nosotros ya hemos recibido de parte de Él. Nuestra adoración es algo incluso que Él nos dio la vida. Lo que estamos haciendo nosotros es retribuir. ¿Qué es lo que quiero hacerles entender? Que aunque para Dios es importante lo que nosotros le damos en este año 2021, no se preocupe solamente por darle. Vamos a darle, pero más allá de darle, vamos a darnos, porque la mejor ofrenda que podemos dar para estar conectados con Dios es nuestra propia vida. De allí que la Biblia dice en Proverbios: hijo mío, dame tu corazón. Lo único que nosotros podemos decidir darle a Dios verdaderamente es nuestro corazón. Por eso Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. Porque es lo que podemos darle, porque es lo que voluntariamente yo puedo ofrecer, y lo único que tengo en mi vida que puedo dar voluntariamente a Dios es mi corazón. De allí que cada uno decide si desea entregar su vida a Dios, si desea entregar su corazón a Dios, o sencillamente no seguir a Jesús y seguir viviendo su vida como cualquier otra persona particular y sencilla. Así que mi motivación esta mañana en este primer punto es: no se deje llevar del pensamiento humano, natural, sino más bien dejemos y escuchemos lo que Dios quiere de parte de nosotros. Y en segundo lugar, vamos a mirar entonces cuál es el pensamiento de Dios. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? En primer lugar, vimos el pensamiento del hombre, donde quiere descrestar y sorprender a Dios. En segundo lugar, entonces vamos a saber cuál es el pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que piensa Dios y qué es lo que Él espera de nosotros en esta parte? Y quiero que analicemos un poco el capítulo 15 y el verso 1. Dice la Biblia: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La versión TLA dice: dime, Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? En la versión 60 vamos a encontrar dos elementos muy importantes que pareciera que fueran iguales. Pero ojo, hay dos preguntas muy diferentes que encontramos en el versículo 1. Y la primera es: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y la segunda nos habla y nos dice: ¿quién morará en tu monte santo? Hay dos palabras que quiero explicarles en esta hora que tienen que ver con el pensamiento de Dios para vivir con Él. El primero de ellos es habitar, el segundo es morar. Es necesario analizar con algún detenimiento la palabra habitar, es interesante, y morar, que se incluyen en la versión 60 que acabé de leer. Para la comprensión adecuada del Salmo, el término castellano traducido como habitar transmite la idea que se encuentra en una raíz hebrea que identifica la habitación temporal de alguna persona peregrina o extranjera. Alude en efecto a alguna habitación transitoria. Por ejemplo, describe a Abraham en las tierras de Canaán o Israel en Egipto. Me explico. Cuando nosotros hablamos de la palabra habitar, nos está hablando de un lugar, una habitación
transitorio, temporal, utilizado por un peregrino o por un extranjero. Y dice la Biblia en el versículo 1, nos habla del tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo era el lugar de reunión, pero realmente la gente no vivía en el tabernáculo. No todos vivían, de hecho el pueblo no vivía, ellos se presentaban y se acercaban y traían sus ofrendas y presentaban sus sacrificios y se relacionaban con Dios. Muchos de nosotros como cristianos participamos y habitamos en el tabernáculo, en otras palabras, asistimos a la iglesia. Pero ojo, el hecho de que usted habite en la iglesia no significa de que usted viva en la presencia de Dios. Porque es muy fácil asistir a la iglesia cada 8 días o el miércoles, que son las reuniones allí en la congregación con los pastores. Pero hay personas que habitan y pasan un momento agradable con Dios y se conectan con Dios y alaban y glorifican y exaltan el nombre de Dios, pero no viven en la presencia de Dios. Y el tema de esta mañana se llama requisitos no para habitar con Dios, sino para vivir con Dios. Me impacta muchísimo un pasaje de la palabra, creo que es en Reyes, cuando Elías dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. Mire, esto nos habla de que Elías vivía en la presencia de Dios. No solamente tenía experiencias en la casa de Dios, no solamente podemos tener experiencias o debiéramos de tener experiencias en la iglesia. Nosotros debemos de vivir en la presencia de Dios. Y hay cristianos que solamente abren la Biblia el día del culto, solamente leen el versículo o el estudio bíblico el día del culto, el miércoles o el domingo y el sábado. Mi pregunta es, ¿esas personas viven en la presencia de Dios? Porque una de las cosas que Dios o uno de los cuestionamientos del salmista es: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es decir, que incluso para nosotros tener una relación con Dios necesitamos requisitos. Incluso para nosotros tener una comunión con Dios necesitamos requisitos, de manera que no podemos presentarnos de cualquier manera, sino que debe haber un compromiso desde nuestro corazón. Y el salmista, el escritor bíblico, habla de una primera parte que es habitar. Dios quiere que nosotros habitemos, pero recuerde que hay requisitos que más adelante se los voy a mostrar a través de la palabra de Dios. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y recordemos que habitar nos habla de un lugar pasajero, transitorio, normalmente donde participan los peregrinos o los extranjeros, algo momentáneo, se benefician, se alimentan, duermen, descansan y chao. Mi pregunta es: ¿y el resto de tiempo qué? Ahora, no estoy diciendo que entonces no vayamos a la iglesia, claro. Es un escalón dentro del llamado de Dios para que nosotros estemos, la iglesia, que es el lugar donde nos alimentemos. Pero me parece interesante que la Biblia nos hable de habitar, pero luego nos hable de morar. Y es allí donde quiero llegar a esta segunda parte de este punto 2. Por el contrario, el otro término, hablando un poco de morar, el otro término importante del versículo morará, que se incluye también en la versión Reina Valera, presta atención a esto, transmite la idea del hebreo que se refiere a una habitación estable y definitiva. Wow, esto me parece especial. Cuando yo estudié esto a mí me voló el cerebro, como dicen por ahí. Porque si bien habitar nos habla de una manifestación o de una visitación temporal, la palabra morar o morará nos habla de una habitación estable y definitiva. ¿Y cuántos de ustedes quieren vivir con Dios definitivamente, en esa habitación permanente y definitivamente? Describe las viviendas permanentes en algún vecindario. ¿Sabe algo? Yo amo vivir en mi casa, me gusta muchísimo mi casa. Creo que si viniera a mi casa de vez en cuando me sentiría bien, pero creo que estaría muy extrañado en el momento de saber que tengo que devolverme y salir porque no vivo ahí. Y esto nos da un mensaje especial. Y es que Dios no quiere que nosotros solamente habitemos, sino que moremos en su presencia. El pensamiento de Dios va más allá de vivir una vida religiosa de cada 8 días o solamente de un devocional una vez a la semana. Dios quiere morar con nosotros, Dios quiere vivir con nosotros. Ese es el pensamiento de Dios. No seamos religiosos en este 2021, no pretendamos que Dios está satisfecho con que nosotros habitemos. Por eso el salmista decía: ¿quién habitará? Hay requisitos, pero después dice: ¿quién morará? ¿Por qué? Porque el sueño de Dios, más que nosotros habitemos
estemos en la iglesia y asistamos a un culto, Dios quiere que nuestra relación con Él, que nuestra morada sea 24/7, los 365 días del año, que no se nos levante el viejo hombre cuando jugamos fútbol o cuando estamos en la casa. Claro, como no estamos en el culto, entonces algunos gritan, murmuran, golpean, son fuertes con sus hijos, maltratan a sus esposas, son toscos, pero cuando estamos en la iglesia habitando, levantamos las manos y lloramos. Pero cuando estamos en el carro, insultamos al del otro carro, al que está en la moto, y nos descualquieramos, dice mi esposa, nos descualquieramos, nos salimos. No, el llamado de Dios es que podamos vivir permanentemente en su presencia. La gran pregunta básica del salmista no solo se refiere a las personas que llegan al templo a adorar, sino que transmite la idea de una habitación permanente. Manifiesta el sentido de vivienda estable y revela los conceptos, preste atención a esto, de comunión, intimidad, cercanía, familiaridad y fraternidad. El salmista piensa no solo en la experiencia temporal de entre el santuario a participar de las ceremonias religiosas como muchos lo hacen, sino que incluye la idea de vivir con integridad para habitar permanentemente en las moradas divinas. ¡Wow! Es extraordinario lo que el salmista quiere instruirnos y quiere enseñarnos. Y mi pregunta en esta mañana, iglesia, es: ¿habita en la presencia de Dios o mora usted en la presencia de Dios? ¿Habita de una manera transitoria, temporal, de una manera religiosa, o sencillamente usted mora, convive establemente en la presencia de Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año? En este tiempo de pandemia, donde nuestro futuro sigue siendo incierto, yo quiero desafiarle y quiero decirle que el pensamiento de Dios es diferente al pensamiento del hombre. Mientras el pensamiento del hombre está preocupado en dar para poder conquistar el corazón de Dios de una manera errada, sin decir de que dar a Dios está mal, porque no está mal, pero más allá de dar, Dios quiere que nosotros nos demos, yo como sacrificio. Dios está diciendo también como respuesta: yo quiero que tú mores 24/7, todos los 365 días de un año, en este caso ya son menos, pero que de aquí en adelante podamos morar en la presencia de Dios. Ese es el sueño de Dios, y no solamente habitar de una manera temporal, momentánea, sino que todo el tiempo estemos conectados con Él. Amén. Amén. Hábleme ahí por favor en el chat, diga sí, amén, así es, pastor. Y tome esta palabra para usted en su corazón. Tómelo para su familia, usted que me está viendo con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con el abuelo, con el tío. Vamos a levantar el altar de oración en nuestras casas y vamos a hacer que la presencia de Dios more verdaderamente 24/7. Apague el equipo de sonido, apague las viejitas pero buenas, el desenguayabe, las románticas, y vamos a generar una atmósfera de adoración para el Señor realmente, que pueda reflejar que moramos con Dios. Apague esa música de despecho que lo daña, que lo desestabiliza. Apague esas cosas y cierre esas puertas que hacen de que nuestra vida, por medio de nuestras actitudes, nos aíslen del propósito de Dios. En tercer lugar, los requisitos para vivir con Dios. Los requisitos. Hay requisitos, así como les decía ahorita, para nosotros entrar a la Casa de Nariño, o incluso para ir a los Estados Unidos, a la Casa Blanca. Hay requisitos, hay protocolos. Bien, para la presencia de Dios también hay requisitos. Y los requisitos para participar de una manera efectiva, porque ahora usted puede decir, bueno, yo participo en el culto, yo oro en mi casa, pero ojo, hay una efectividad para nosotros poder vivir con el Señor. Y son varios, realmente son 11 en este salmo. No puedo en esta mañana ampliarme, de hecho ya tengo que entrar en la parte final para cerrar. Pero yo le invito a que usted lo estudie en su casa y yo quiero hablarle de algunos de ellos. En primer lugar, la persona íntegra. Wow. Oye, el nivel estándar de Dios en el versículo 2, porque el salmista dice, voy a leer la versión Telea: dime, Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario y quién puede vivir en tu monte santo? Y el verso 2 empieza diciendo en la TLA: solo quienes hacen lo bueno. Las personas que hacen lo bueno son las personas íntegras. Pero me impacta el verso 2 cuando dice solamente
¿Quiénes? Uy, o sea que no todos. El hecho de que usted va a la iglesia no significa que está en la presencia de Dios, ni que vive con Dios. Así que de aquí en adelante hay que mirar algunos aspectos importantes. Solo quien hace lo bueno y practica la justicia, solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Entonces, en primer lugar nos habla de la integridad, es decir, la que vive según los principios de la honradez, ¿verdad? Que es la manera adecuada para nosotros estar o conectados en la presencia del Señor. La integridad es algo muy importante. La palabra integridad significa completo, que está bien en todos los aspectos de su vida. Algunos dirán, pastor, por eso es muy duro. Bueno, sí, pero ese es el estándar de Dios y Dios no se va a bajar de ahí. A eso le apuntamos. Aunque Dios conoce nuestra humanidad, sabe también hasta dónde nosotros podemos llegar. De allí que Proverbios capítulo 28, verso 18, Proverbios 28, 18, en la Nueva Traducción Viviente dice la Biblia: los intachables serán librados del peligro, pero los corruptos serán destruidos de repente. Y me parece genial este pasaje porque nos habla de los intachables. Esos intachables podrán entrar en la presencia de Dios, podrán entrar con sus manos en alto, pero también dice la Biblia que estos intachables o estos íntegros serán librados de los peligros. En cambio, la persona que no es íntegra, la persona que no es honesta ni con usted misma ni con Dios, dice la Biblia que más adelante estos corruptos serán destruidos de repente. Entonces, para nosotros poder vivir realmente con Dios, debemos de hacer las cosas correctamente. Solo quien hace lo bueno y practica la justicia. Solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Entonces vemos allí un poco la integridad. En segundo lugar, los hombres y las mujeres que practican la justicia, que la encontramos en el verso 2. Es decir, que la justicia es un elemento importante para vivir con Dios. En el cielo no hay injustos. La justicia tiene que ver con darle a cada uno lo que merece. Dios, dentro de su naturaleza, es un Dios justo, pero espera que nosotros también seamos justos, porque a veces somos muy injustos con el cónyuge, a veces somos muy injustos con nuestros hijos, a veces somos muy injustos con nuestros empleados. No les tenemos una EPS, no les tenemos una ARL, los esclavizamos, les ponemos a trabajar más de 8 horas, no les reconocemos las horas extras. O sea, hay muchas cosas de ser injustos entre nosotros mismos como hermanos. A veces somos muy injustos también, no nos saludamos, somos indiferentes. Ojo, podemos caer en injusticia de una manera muy sencilla si no tenemos el temor del Señor. Entonces, la Biblia dice que debemos de buscar la justicia, y esta justicia alude también a un principio ético general, pues la palabra justicia, que en el griego es sedeg, abarca la totalidad de las relaciones humanas e interpersonales. Una de las maneras de aplicar la justicia es a través de nuestros hermanos, y no solamente la congregación, nuestra propia familia, nuestros propios vecinos. Así que una persona justa puede realmente estar y vivir con Dios en su presencia, podrá morar. En tercer lugar, la gente que habla verdad en su corazón. Interesante, la gente que habla verdad en su corazón lo encontramos también en el verso 2. Es decir, que son sinceras y actúan con objetividad, que no utilizan la voz para herir, ni para ofender o angustiar a otras personas. La expresión hebrea transmite la idea siempre de decir la verdad internamente o mentalmente. Es una manera de identificar la persona que actúa de forma correcta, pues sus decisiones se fundamentan en los principios adecuados que han sido sencillamente determinados de acuerdo a esa transformación del carácter de Dios. Debemos de hablar siempre bien en nuestro corazón. Debemos de tener buenas actitudes dentro de nuestra vida, de manera que podamos honrar a Dios. Pero dice la Biblia que debemos hablar la verdad desde nuestro corazón, desde la parte más interna de nosotros. Solo quien piensa en la verdad habla con la verdad. Wow, interesante eso. Solamente los que piensan en la verdad, hablando de mente, corazón, hablarán la verdad. Una persona que todo el tiempo se miente a sí mismo en su corazón, tendrá la capacidad y la facilidad de mentir a cualquier persona. Hay personas que mienten deportivamente, de hecho son personas enfermas. También hay algo que caracteriza a las personas que son mentirosas y son patológicamente enfermos también. De manera que una persona que piensa la verdad siempre hablará la verdad, y esa persona podrá vivir con Dios, y es uno de los requisitos para vivir con Dios: hablar la verdad, pensar o sentir verdad y hablar la verdad. Y ya para finalizar,
porque ya es hora de terminar, vamos a otro punto que lo encontramos en el versículo 3, y son los individuos que no usan la lengua para calumniar, difamar o maldecir. En la versión TLA dice que los que pueden vivir en la presencia de Dios son aquellos que solo quien habla mal, solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie, podrá vivir en la presencia de Dios. Preste atención a esto. ¿Quiénes podemos vivir con Dios, morar con Dios? Los que no hablan mal de nadie, los que no buscan el mal de nadie y los que no ofenden a nadie. Esto nos habla de relaciones interpersonales. Mi pregunta es, ¿usted habla mal de las personas? ¿Usted es de los hermanos que critica al otro líder, al otro diácono, al otro maestro de niños, al vecino, al de la tienda, al supermercado? ¿Usted critica al pastor? Solo quien no habla mal de nadie puede vivir con Dios. Hermano, en otras palabras, si usted habla mal de la gente, no espere vivir con Dios eternamente. Es imposible, y en este 2021 debemos de proyectarnos a romper con la murmuración, a romper con ese sentir de hablar mal con otra persona. Entonces, solo quien no habla mal de nadie podrá estar en la presencia de Dios. Pero ojo, hay otro aspecto importante como punto B de este punto 3. Ni busca el mal de nadie, porque hay personas que hablan mal de las personas y buscan el mal de las personas. Lo programan, lo trabajan, lo meditan, lo construyen. ¿Sabe de qué manera cuando usted dice, allá viene el hermano, no lo voy a saludar? Ojo, habló mal y buscó el mal. Tremendo. Lo que puede suceder en la escena, no solamente habló porque le dijo, allá viene Julanito, ay, allá habla mal. Y después entonces vamos a voltear la espalda, vamos a hacernos el que no lo vimos. Ya hizo mal a alguien. Iglesia, vivir en la presencia de Dios es un privilegio, pero hay requisitos. Y la última parte, la parte C de este punto, dice ni ofende a nadie. Hay algunos que hablan mal, actúan mal, pero también ofenden. Hermano, está como escarriadito, ¿no? Uy, como que están dando en la carne, hermanito. Gloria a Dios, aleluya. Y a veces hacemos comentarios que incomodan, hacemos comentarios que dañan, hacemos comentarios que afectan a otras personas. Entonces, para entrar en el reino de los cielos, para estar en una comunión con Dios, no podemos ni hablar mal de nadie, ni buscarle el mal a nadie, ni ofender a nadie. Qué espectacular. Me fascina esta porción de la palabra viéndolo desde esta otra versión, la versión TLA. Mi motivación, iglesia, en esta mañana es que podamos tener en cuenta que para vivir con Dios hay requisitos y que esos requisitos no están enfocados de acuerdo al pensamiento del hombre, lo que yo puedo hacer para responder a Dios, a responderle a Dios, sino que hay un pensamiento de Dios. Y ese pensamiento de Dios nos dice de que si bien y es correcto habitar en la presencia de Dios, el sueño de Dios es que podamos morar, porque no toda la vida vamos a habitar, algún día nos vamos a morir. Y podemos habitar mientras estamos acá, ir a la iglesia, pero hágalo no de una manera religiosa, hágalo de una manera apasionada con Dios, hágalo con un compromiso, hágalo con una conciencia al 100%, pero no se conforme con esto, porque el pensamiento de Dios es que podamos morar con Él, no después de que muramos, sino mientras estamos en la tierra. 24/7, 365 días de la mañana, llueva, truene o relampaguee, en pandemia o no en pandemia, en terremoto o no en terremoto, en medio de abundancia o en medio de escasez, more en la presencia de Dios. Pero para llegar allí hay unos requisitos que les acabé de compartir en esta mañana y tienen que ver la integridad, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con hablar verdad en nuestro corazón y tiene que ver también con la manera como nosotros manejamos nuestra lengua. No hablar mal de nuestros hermanos, no buscarle el mal a nuestros hermanos y no ofender a nuestros hermanos. Yo les invito para que ustedes lean el resto del pasaje, o si el pastor Mauricio en otra ocasión me invita, podemos terminar, y si no, lea lo que Dios habla a su corazón, use otras versiones, iglesia, y que Dios nos ayude. Yo quiero vivir con Dios, pero hay requisitos y eso nos lo da la palabra de Dios. Tome esto no como un regaño, sino como una instrucción y como una palabra de Dios para que este 2021 seamos mejores cristianos, seamos mejores hijos de Dios, que cuando Dios nos llama a su presencia,
no lleguemos a morar allá, sino que ya estemos morando desde acá para que luego podamos seguir en la eternidad con Él. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si usted abraza a su familia? ¿Qué tal si usted abraza a sus hijos en esta mañana? Y hagamos una oración y pidámosle a Dios en esta mañana que nos permita morar con Él, que rompa de nosotros los argumentos, los pensamientos personales para poder ceñirnos al pensamiento de Dios y asumir estas responsabilidades o estos requisitos que Dios espera de cada uno de nosotros. Oremos. Señor y Padre Santo, te damos gracias en esta preciosa mañana por la oportunidad que nos das, Señor, de estar en este lugar. Gracias, Dios, porque a pesar del confinamiento en el que nos encontramos, a pesar de las limitaciones que hay en este tiempo, tú permites que tu palabra llegue a nuestras casas. Señor, hay lugares como en China, como en Medio Oriente, donde ni siquiera pueden abrir una Biblia, donde ni siquiera pueden decir que son cristianos porque inmediatamente son presos y muchos de ellos mueren a causa de Cristo. Pero hoy nos das el privilegio de poder recibir tu palabra a través de los medios virtuales. Hoy te ruego, Señor, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón, que lo que recibimos en esta preciosa mañana quede esculpido en lo más profundo de nuestro ser, que nuestra vida cristiana no se convierta en una vida laxa, una vida superficial o una habitación temporal. Señor, yo quiero morar contigo. Desde ahora quiero entregarte mi vida, la vida de mi familia. Ayúdanos en esta mañana como familia. Vamos, ore con su familia y dígale: Señor, ayúdanos. Yo quiero vivir para ti. Y si tal vez eres el único cristiano en la casa, dile: Señor, yo quiero estar con mi familia este año en la iglesia. Yo quiero este año que ellos te conozcan. Ayúdame a ser esa persona íntegra que pueda demostrarles a ellos el camino, y que mi testimonio por medio de tu Espíritu traiga convicción a mi familia para que puedan estar contigo también en esa morada eterna. Gracias por esta mañana, bendícenos, y gracias por la iglesia. Yo bendigo la iglesia Centro Evangelístico Cartago, bendigo sus pastores, bendigo su liderazgo, sus servidores, y te pido que este año los sorprendas con cosas extraordinarias porque viven en tu presencia. Gracias, damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia, gracias por su tiempo. Pastor Mauricio, Pastor Natalia, muchas gracias por este tiempo. No sé si quieren pasar a saludar o ya. Bueno, iglesia, les amamos. Un saludo fuerte desde la ciudad de Pereira, de nuestro Centro Cristiano Voz Day, y jóvenes que dejamos ya que el ministerio que lidero. Les amamos, les bendecimos, y recuerden que somos uno en Cristo. Bendiciones. Chao, chao. Son nuestros anuncios. Para realizar tu aporte voluntario, puedes comunicarte al 311-7636-228, realizar tu consignación o transferencia a la cuenta de ahorros Colpatria a nombre de la Iglesia Panamericana de Occidente. Recuerda conectarte a nuestra transmisión los miércoles a las 7 de la noche y domingos 9 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal y dale me gusta. Si deseas acompañarnos presencialmente, comunícate al 321-851-7724 para realizar la inscripción. Los domingos son de escuela dominical. Recuerda enviar a tu niño o niña con tapabocas, lápices y las cartillas o cuaderno. Oración en la mañana, martes y jueves de 6 a 7 de la mañana. Esta es la mejor manera de iniciar el día. Grupo Familiar Web, los jueves a las 7 de la noche. Escríbenos para enviarte el enlace de Zoom. En la página de Facebook Un Solo Pueblo, Un Solo Clamor, estaremos orando todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Únete a este tiempo de poder. Los sábados a las 5 de la tarde tendremos el grupo de adolescentes y jóvenes. Te esperamos. Si deseas recibir discipulado para aprender más de la palabra de Dios, escríbenos al 311-7636-228. Síguenos en nuestras redes Facebook, YouTube y WhatsApp para que estés informado de nuestras actividades. Y recuerda, Centro Evangelístico Cartago es tu casa, mi casa, nuestra casa. Bienvenidos.